Y lo he reclamado a los gobiernos anteriores y se lo he reclamado a este. Y yo decidí aliarme justamente porque vi que la crisis de derechos humanos en este gobierno es peor que el pasado. Y ahí están en este gobierno no hubo Ayotzinapa, ahí están los números, ni hubo el mayor número de homicidios en la historia, el mayor número de desaparecidos de la historia. No, claro que sí. Aprende a diferenciar. Te doy clases si quieres. Un asesinato, el día que quieras, un asesinato entre dos bandas. Los derechos humanos se violan por omisión. Se violan por omisión. El día que quieras te doy clases. No vas a dar déjame hablar. Yo te dejé hablar tus sandeces. Ni de política ni de derechos humanos. Déjame hablar. Yo te voy a dar clases si quieres, porque no entiendes. Adelante, tienes la misma confusión del charlatán de López Obrador, porque no sabes qué son los derechos humanos. Absolutamente de nada me vas a venir a dar ¿Casos de violación de derechos humanos en este gobierno? Caso porril de Morena, que cuando no le gusta lo que oye no deja hablar. Entonces, escucha. Adelante. Ya te escuché bastante, ya te escuché bastante. Yo escuché tus sandeces y te dejé hablar. No son sandeces. Llevas 6 años diciendo sandeces, Emilio. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Tómala, le dan tremendo calladonzote de boca a Álvarez y Casa, este personaje súper farsante, es un tipejo de lo peor. Creo que es de los políticos que más aborrezco yo porque tiene una capacidad para mentir, pero impresionante. Es alguien aferrado a sus propias mentiras, que pues aquí quedó completamente exhibido en el programa de Azucena Uresti. Y luego, ¿con quién se mete? Con Cravioto, que es este senador de Morena, que siempre les parte la cara a estos mentirosos que fingen ser de Grupo Plural, según que no son de ningún partido y no son opositores. Se supone que ellos son neutrales, que no están en ningún partido, pero este tipejo ha ido a representar al PRD en el INE, ha estado con el PAN, ha estado abrazándose con Claudio X González, ha estado en todo momento sin despegarse de Claudio X González en todos los eventos de la Marea Rosa, que el evento rosa, que por la democracia, que por no sé qué, puras tarugadas, amigos. Entonces, pues aquí está muy bien que lo sigamos exhibiendo, porque como les digo, para mí en lo personal es un tipejo de lo peor, mentiroso, que es pero infinitamente cínico. Pero aquí lo bueno es que César Cravioto en su propio programa de Azucena Uresti le terminó partiendo la carota. Incluso hasta se calentaron las cosas porque le recordaron que él nunca dijo ni abrió la bocota de lo de Ayotzinapa cuando estuvo el PRI y el PAN, que según él es opositor, pero pues aquí se le cae su mentira porque es un prianista de hueso colorado que nadie se lo quita, lo trae tatuado aquí en la frente. Lo bueno es que le pusieron una mega arrastrada y hasta para llevar en topper le dieron. Vamos a escuchar aquí lo que dijo, amigos, ahí les va. César, ¿cómo lo viste? Bueno, yo creo que el tema de Ayotzinapa es uno de los temas más dolorosos en la historia moderna de este país. Un régimen que afortunadamente ha venido, o más bien desapareció en México, y ha venido los partidos que lo sostenían perdiendo fuerza con la sociedad, justamente por acciones como las que tuvieron en Ayotzinapa. Yo creo que en Ayotzinapa ha habido mala leche en plantear temas que no le corresponden a este gobierno y que le correspondieron justamente al anterior régimen. Cada quien tiene que hacer sus valoraciones. ¿Pero como cuáles? ¿Como cuál? Pues como que después de 4 años del hecho llegó este gobierno a reconstruir algo que hubo toda una maquinaria de Estado para ir tapando todas las
todas las pistas. Pero nadie acusa a este gobierno del caso. De hecho, ha habido asesinatos de personas clave. Y entonces, decirle este gobierno no ha cumplido, y todavía peor, ser aliado del régimen anterior, que fue el que ocasionó el hecho, bueno, pues no ha cumplido. A mí sí me parece que debería de haber un poco, también debería de haber un poco de autocrítica del propio Emilio, de decir, yo me alié al anterior régimen, que fue el que desapareció a los jóvenes, y soy muy crítico de este régimen que está tratando de resolver el asunto, de dar claridad, pero bueno, cada quien que haga las reflexiones al respecto. Y hay casos que se siguen dando de este poder judicial que queremos reformar, como el hecho de, bueno, haberle dado medidas distintas a Jesús Murillo Caram, que es uno de los principales responsables del tema, justamente de decir, de ayudar a que se taparan tantas y tantas pruebas, se aboga por él, hoy está en otras condiciones, y ahora resulta que hay una joven que que es alguien que aparentemente le dio terapia dentro de su reclusión, que está acusándolo de acoso y de abuso sexual, y de eso nadie dice nada. No, a mí me parece que los monstruos del régimen anterior son los que deben ser absolutamente castigados, sí, y hay mucha severidad a este gobierno que, insisto, tuvo que haber o tiene que remar contra eso. No, un régimen que ocultó, y no es fácil recomponer todas las piezas cuando, insisto, además personas claves han desaparecido, han sido asesinadas para que no se llegue a la verdad. Este gobierno lo que ha querido es eso, transparentar todo, decir todo, y parece que la gran crítica es este gobierno, y cero crítica, y no solo cero crítica, se alían, y lo digo aquí claramente, Emilio Álvarez y Casa se alía a los partidos que fueron los responsables de ese hecho tan monstruoso. Mira, eso la diría que tiene que ver con la consistencia del reclamo en materia de derechos humanos, y lo he reclamado a los gobiernos anteriores y se lo he reclamado a este. Y yo decidí aliarme justamente porque vi que la crisis de derechos humanos en este gobierno es peor que el pasado. Y ahí están en este gobierno no hubo Ayotzinapa, ahí están los números, ni hubo el mayor número de homicidios ni en la historia, el mayor número de desaparecidos de la historia. No, claro que sí. Aprende a diferenciar. Te doy clases si quieres. Un asesinato, el día que quieras, un asesinato entre dos bandas. Los derechos humanos se violan por omisión. Se violan por omisión. El día que quieras te doy clase. No vas a dar déjame hablar. Yo te dejé hablar tus sandeces. Ni de política ni de derechos humanos. Déjame hablar. Yo te voy a dar clases si quieres, porque no entiendes. Adelante, tienes la misma confusión del charlatán de López Obrador, porque no sabes qué son los derechos humanos. Absolutamente de nada me vas a venir a dar clases. ¿Casos de violación de derechos humanos en este gobierno? Caso porril de Morena, que cuando no le gusta lo que oye no deja hablar. Entonces, escucha. Adelante. Aunque no te escuché bastante, ya te escuché bastante. Yo escuché tus sandeces y te dejé hablar. No son sandeces. Llevas 6 años diciendo sandeces, Emilio. Y todavía no te das cuenta que llevas 6 años diciendo sandeces. Sandeces son las que llevas 6 años diciendo sandeces. César, ¿Crees que tienes la razón? ¿Crees que vienes a darnos clases? De nada vienes a darnos clases. El último minuto de este bloque. Absolutamente de nada. Ni de política, ni de legislador, ni de defensor de derechos humanos. Vienes a darnos clases de nada. No, pero que le bajes 2 rayitos a su tono. Que le bajes 2 rayitos. Nada más déjame darle los últimos 40 segundos de este bloque. Cada vez que le digo que se alía al viejo régimen, se enoja y se pone así. Así se pone. Cada vez que le digo, tú te aliaste a los que desaparecieron, a los de Ayotzinapa. Te explico y ve cómo te pones. Bueno, vamos a enfriarnos el corte. Porque le digo sus verdades. Pues es que a ti no te gusta escuchar a Emilio y escuchamos a César. Ahorita regresamos. Siguen con nosotros Emilio Álvarez y Casa, César Cravioto, hablando de este reporte final
del sexenio. No, parece que va a haber más. Va a haber otro. Bueno, de este reporte del caso Ayotzinapa, presentado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, César Cravioto dice que Emilio Álvarez y Casas se alió con el régimen pasado, que en este sexenio no hay violaciones de derechos humanos como sí sucedió con Peña Nieto, y un largo etcétera, a lo que estabas respondiendo, Emilio, entre otras A ver, cosas. Si alguien ha lucrado electoral y políticamente el caso Ayotzinapa, se llama Morena y Andrés Manuel López Obrador. Ahí está el farsante de Pigmenio haciendo el recuento todavía todos los días. Tiene una responsabilidad de Estado para dar con el paradero a los chavos. Se han dedicado, en lugar de defender a las familias, defender al ejército. Mejores se van a buscar a un militar perdido en Panamá, el cual cuando gastan millones y millones de pesos, quien hacía toda una labor de Estado para encabezar la indignación. Quien tendría que pedir disculpas eres tú y Morena por la no posibilidad de dar cuentas de lo que pasó. Es increíble. Porque ustedes tienen una responsabilidad de Estado que no entienden. Tienen una responsabilidad de Estado en materia de justicia y de violación a los derechos humanos. Y justo, cuando uno dice, como dijo el presidente, que en la cautelar no se habla del ejército, es no entender nada. El propio gobierno de Andrés Manuel trajo al GIEI, y el propio gobierno de Andrés Manuel fue el que pidió a la Fiscalía Especial de Omar Gómez. Y cuando dieron los resultados que dieron fue cuando reventaron la investigación. Y se han dedicado a proteger el ejército y no a proteger a los padres y buscar a los muchachos. Omar Gómez, de la Fiscalía Especial. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. Y el GIEI fueron los que dijeron la intervención del ejército. Es a ellos a los que tienen que aclarar, y se ha dado justo ese informe para que quede con absoluta claridad. Lo que está haciendo López Obrador es tratar de proteger al ejército. A ver, César. Dejé hablar 3 minutos a Emilio Álvarez, 2 minutos 30 segundos a Emilio Álvarez y Casa, y curiosamente nunca mencionó al PRI, que gobernaba este país cuando fue Ayotzinapa, nunca mencionó al PRD, que gobernaba el estado y que gobernaba el municipio, porque la gran contradicción de Emilio Álvarez, o una de las contradicciones de Emilio Álvarez y Casa, es que se alía a ese régimen que fue el que desapareció a los jóvenes, y ahora todas las baterías son contra este gobierno, en lugar de que tenga sensatez y diga los responsables fueron los de ese régimen, pero no, llamó a votar por esos partidos, fue parte de la bancada de esos partidos, y esa es parte de la contradicción. Entonces, que no nos venga aquí a dar clases de derechos humanos y a decir que está muy interesado en que se resuelva el caso. No, está muy interesado en golpear a un régimen que no le gusta, a un proyecto de transformación que no le gusta, a un presidente que no le gusta, y no está siendo objetivo. Lleva 6 años sin ser objetivo en este caso, y bueno, pues cada quien que atienda sus propias responsabilidades, sus propias contradicciones, y cada quien con sus intervenciones pues generará prestigio o desprestigio a su propia conducta política, como pues a su propia trayectoria. En este caso, yo creo que Emilio Álvarez y Casa ha sido muy contradictorio, porque no ha tenido consistencia. Se la ha pasado golpeando a este gobierno en este tema y en otros temas, y del régimen anterior, del cual, insisto, él buscó que regresara ese régimen ahora en las anteriores elecciones, no dice nada. ¿Eximes al régimen anterior Claro del caso de Ayotzinapa? Claro que no, Emilio? mira, las atrocidades del pasado no justifican las del presente. Eso es lo que no entiende. Es lo que no entiende César, es lo que no entiende López Obrador, porque se dedican a atacarme a mí en lugar de dar justicia a los padres y a los muchachos. Este es un ejemplo de lo que hacen. Se dedican a atacar a los defensores de derechos humanos, se dedican a atacar al GIEI, están hablando sobre mi trayectoria y mi persona y no dando justicia, no dando verdad. Eso es lo que hace. Lo que hace Cravioto es el ejemplo de la conducta cínica de un gobierno que no entiende derechos humanos. Es así, porque la realidad de las cosas es que tendrían que estar dando explicaciones de dónde están los muchachos. No pelearse con Omar Gómez, no pelearse con Emilio Álvarez y Casa, no pelearse con Encinas, no pelearse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se aplauden al ejército, se pelean con el pasado, pero no asumen su responsabilidad de 6 años de gobierno. Claro que critiqué el pasado, y en el presente criticaré lo que considere que viola derechos humanos. Este es un gobierno violador de derechos humanos, son unos falsos. Quieren dar cátedra de que respeten los derechos humanos cuando tenemos la mayor crisis en migración, cuando este gobierno que de izquierda aplaude la militarización, cuando tenemos el mayor número de homicidios, cuando el narco controla el territorio, es la peor crisis de violencia, y todavía vienen a dar clases. Son de un cinismo atroz, y Cravioto es un ejemplo muy acabado. Yo creo que
como ya dije, se enoja mucho cuando le digo que sus inconsistencias a Emilio, se enoja cuando en el Senado cuando lo digo, se enoja cuando lo digo acá, pero la realidad es que en este gobierno no ha habido Ayotzinapas, no ha habido Tlatlayas, no ha habido Nochistlán, no ha habido 2 de octubre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos en un régimen que respeta los derechos humanos como ningún otro. Él nos quiere la mayor crisis en migración, cuando este gobierno que de izquierda aplaude la militarización. La realidad es que en este gobierno no ha habido Ayotzinapas, no ha habido Tlatlayas, no ha habido Nochistlán, no ha habido 2 de octubre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos en un régimen que respeta los derechos humanos como ningún otro. Él nos quiere comparar con ello porque, insisto, añora que regrese ese régimen justamente de violación a los derechos humanos. Y alguien que se llena la boca de decir que es un defensor de derechos humanos, queriendo que regrese ese régimen, trabajando para que regrese ese régimen, bueno, pues es de una inconsistencia brutal. Yo no sé si algún día lo va a reflexionar y lo va a reconocer, tal vez nunca, pero no nos importa que lo reconozca o no lo reconozca, nos importa que la gente sepa que no estoy hablando frente a un defensor de derechos humanos, estoy hablando frente a un político que no le gusta la Cuarta Transformación y que ha buscado 6 años denostar esta Cuarta Transformación sin razones, sin argumentos y diciendo mentira tras mentira. Ahora, senador, no se señala este gobierno de la responsabilidad de Ayotzinapa, por supuesto, se señala por la promesa que se hizo al inicio del sexenio hacia los padres de los muchachos. Incluso en campaña. Bueno, ha habido informes, seguirá habiendo informes y se terminará diciendo este gobierno llegó hasta acá, con todo, insisto, que es muy importante, con todo lo que ha ocurrido en estos 10 años, incluyendo los primeros 4, donde se buscó que no hubiera rastros no solo de los jóvenes, sino de cómo fue, de quiénes fueron los responsables, y que en este gobierno también hubo personas claves que queríamos que aportaran a los hechos y que no pudieron aportar porque fueron asesinados. Ahora, en 30 segunditos, si es posible, ¿hay diferencia en los reportes en los que se ha encontrado este gobierno respecto a la verdad histórica con Enrique Peña Nieto? Están construyendo una mentira histórica esencialmente para pelearse y con las distintas versiones del pasado, no están avanzando en justicia y el tema tiene que ver justo con la construcción de la justicia. El problema que esencialmente estamos teniendo es que no se dan cuenta de las masacres que hay, de los asesinatos que hay, de la extorsión y crimen a los migrantes, a los feminicidios, a los periodistas, los niveles de violencia que hay en este sexenio. Siguen pensando que ellos son y representan los derechos humanos porque sí. Es que ese es su entendimiento y no entienden que las atrocidades del pasado no justifican las del presente y se dedican a legitimar aparatos estructurales de violencia. Fue fácil llenarse la boca con discursos que ahora sí van a poder hacer. Este informe, de veras léanlo, es de una falsedad. O sea, otra vez el egocentrismo de López Obrador hablando de él. Y justo por eso, porque una persona que defiende derechos humanos va a criticar el pasado como lo hice y el presente como lo hago. Ese es el tema. La realidad de las cosas es que tendría que tener un poquito de autocrítica. Eres tú, César. Un mínimo. Cerramos contigo, César. 1 minuto. Bueno, pues que cada quien se quede con sus contradicciones, que se quede con esa odio a un proceso de transformación que se está dando en este país. Si no se reconoce que en este sexenio no hubo, insisto, hechos tan lamentables como hubo en todos los demás otros sexenios del régimen que unos queremos que se destierre de este país y que otros como Emilio quieren que regrese en este país. Eso es bueno, falso. Pues que cada quien asuma sus propias responsabilidades. ¿Por qué lo dices? ¿Por la alianza? Por la alianza. No, pero eso no es lo que porque yo son quiero. esos partidos. Él dice que los critica y buscó a toda costa que regresaran. Pero bueno, afortunadamente 36 millones de mexicanos dijeron basta y no queremos que regrese ese régimen y los puso en su lugar. Siguen creyendo que tienen la razón, siguen creyendo que tienen la verdad, pues la mayoría de los mexicanos los puso en su lugar el 2 de junio y los va a seguir poniendo en su lugar mientras no entiendan que estamos en un proceso de transformación y que estamos en un gobierno muy distinto a los que afortunadamente se fueron. No, claro que eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es un gobierno absolutamente distinto y que tenga vigencia los derechos humanos y por eso construir una querías que candidatura regresara el PRI. ciudadana y una
una alianza estructural que tiene que ver. Lo que sí considero es que hoy está peor los derechos humanos que en el pasado. Nada más vean las masacres de Tamaulipas del ejército. Nos vemos el otro lunes. Gracias a los dos. Muchas gracias. Pues bueno, amigos, ya hasta aquí vamos a dejar la información del día de hoy. Bueno, también vamos a pasar a quemar a este tipejo de lo peor, porque pues hay mucha gente que sí se traga sus cuentos, porque hay de todo. Hay personas que creen en el buen lado de la historia y hay otras personas que no creen en el buen lado de la historia, y es válido. No a todos les va a caer bien el presidente López Obrador, pero este tipejo vamos a desenmascararlo porque es de lo peor, y aparte pues es un vil mentiroso que según no es de ningún partido, pero se la vive con Claudio X González. Es un mero chilaquil. Vean, hasta lo dejaron pasar al Senado. Aquí está este tipejo con él. Está también aquí en su alianza cuando eran unidos, Fuerza por México, Fuerza Nacional. ¿Quién sabe cuántos nombres les han puesto? Pero este nunca se separa de Claudio X González. Véanlo, hasta lo escolta para entrar aquí al Senado. Es un asqueroso mentiroso de lo peor. Y lo de Ayotzinapa, Anabel Hernández, Cascabel Hernández, salió y sacó un libro en esas épocas diciendo que ella investigó el caso y que fue a ese poblado y que le dijeron varias personas que estaban amenazados, que no podían decir ni una sola palabra o que los iban a matar. Y como es un pueblo donde todos se conocen, pues ellos sí saben la verdad, nada más que no pueden hablarlo. Estaban amenazados por el gobierno de Peña Nieto. Ella misma lo dijo, hasta narró cómo los metieron en bolsas negras y los aventaron en un barranco, y todo eso. Y toda esa información ya la ha dicho en videos, la ha dicho en su libro y la ha pasado por todos lados. Por eso es que yo antes me gustaba escuchar lo que decía Anabel Hernández antes de que la compraran los prianistas y antes de que trabajara para la DEA y para la Embajada de Estados Unidos. Hacía buenas investigaciones, eso sí hay que aceptarlo. En esto aportó bastante en estas pruebas, en esta información, pero este tipejo de lo peor, que es Álvarez y Casa, pues siempre ha sido un farsante prianista que se quiere disfrazar de neutral. Pero pues aquí está, amigos, ya lo quemamos para que a ustedes les quede claro quién es este tipejo impresentable. Hasta aquí la dejamos, amigos. Compartan información, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.